soy el ingeniero Arturo Santiago, soy el asesor en sistemas contables y comerciales por parte de ATI Asesores. Siempre hago la invitación de que nos sigan a través de las diferentes redes sociales, debido a que recuerden que esos son los medios en donde ATI publica o les hace llegar la información sobre cambios relevantes. Entonces, por ejemplo, en su momento salió la notificación de Carta Aporte 3.0. Por este medio se notifican también de las sesiones, de algún dato fiscal que se llegue a actualizar o de alguna situación que se llegue a presentar incluso con los sistemas. Muy bien, entonces, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. La temática de la sesión, como en las sesiones pasadas, es si tienen alguna duda, por favor, me apoyan a agregarlo en el chat. Siempre voy a otorgar un espacio en donde trato de solventar dichas dudas. Si alguna de las dudas no me queda más muy clara, pues igual les notifico durante el proceso para que traten de expandir un poquito mejor o de detallar un poquito mejor la pregunta, y caso contrario, si pues requiere como tal pues, de algún proceso de escenario específico, pues bueno, normalmente esos tipos de preguntas sí las dejamos para una pequeña llamada con los clientes en donde se tenga que levantar totalmente el escenario para poder identificar el proceso correcto. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ya lo comentaba, eh, del complemento carta aporte versión 1.0 que nunca entró en vigor, llegó la 2.0, pues, eh, señores y señores, tenemos la versión 3.0. ¿Sale? Es un cambio fiscal, considero que fue uno de los más bruscos que existió, ya que existe muy poco tiempo de emisión, de comprensión y de tiempo específico para que los usuarios se preparen, pero pues esto ya es una versión confirmada por la autoridad, la cual fue publicada en su determinado momento, y es importante que presten mucha atención durante toda la sesión porque ya ustedes van a ir entendiendo, comprendiendo la magnitud del cambio, así como de las diferentes circunstancias o pendientes que aún tiene la autoridad, y por supuesto que no descartamos, no dudamos en alguna siguiente versión, una versión 4.0, que esperemos que ya sea la definitiva para que no estén cambiando, o en su determinado momento puedan comprender a qué tipo de empresas les impacta. Muy bien, para aquellos que a lo mejor no tenían una previa notificación de que es el documento carta aporte, porque créanme que a pesar de que la obligación ya nos viene pisando los talones, hay gente que todavía no identifica si están obligados o no están obligados a emitir la carta aporte, ¿sí? Y mucho menos que es una carta aporte que en su mayoría ya conoce o identifica de este complemento. Va a ser un pequeño repaso muy light esta parte. Ok. eh, eh, ok, por ahí me preguntan de la grabación. Recuerden que las grabaciones van a estar presentes en las páginas, en la página de internet de YouTube de ATI Asesores Capacitación, por si quieren repetir dicho video. Ok, ¿qué es un complemento carta aporte? Pues bueno, es un complemento o es la información anexa a un CFE de traslado, un CFE de ingreso, que básicamente se encarga de identificar o de darle, proporcionarle a la autoridad la diferente información de bienes o mercancías, puntos de origen, destino, puntos intermedios, medios por el cual se va a transportar, ¿ok? Cuando los bienes o mercancías van a ser trasladados a través de carreteras federales, ¿ok? Entonces, esto es muy importante saberlo, porque en pocas palabras el complemento es notificarle a la autoridad cuando yo voy a trasladar mercancía o cuando estoy pagando por el traslado de mi mercancía, de dónde sale, a dónde llega, la cantidad, tipo de mercancía, básicamente toda la información referente a ello para que se pueda tener un control de dicha mercancía y se pueda comprobar la legal posesión e incluso estancia de la mercancía dentro de la nación. ¿Sale? Entonces, vamos al croquis o este diagrama de la diferente cronología que ha tenido el complemento. Y pues bueno, ya lo mencionaba hace un momento, por allá de 2021, junio de 2021, recordemos que es cuando se publica por primera vez este complemento
que recordemos que este complemento venía tan mal estructurado y planeado que realmente ni siquiera conoció la emisión oficial como tal, porque pues cuando se publica, los proveedores autorizados, las diferentes dependencias, pues comienzan a identificar que los escenarios, que los catálogos, pues realmente no estaba de acuerdo a lo que se maneja hoy en día, a los casos prácticos. ¿Sale? Entonces, pues bueno, cuando se comienza a analizar que el complemento en su versión uno, pues ni siquiera cubría parte de lo que se planteaba originalmente. Recordemos que para el 26 de octubre de 2021 fue cuando se publica la información técnica y la documentación de la versión 2.0. ¿Sale? Tuvimos un periodo de transición en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero, y pues hasta la fecha estamos en cierto periodo de transición que nos omite de multas o sanciones en el caso de emitirlo de manera incorrecta, pero pues básicamente a partir del 1 de enero de 2022, tomen en cuenta que este complemento carta aporte es obligatorio, ¿sale? Es muy diferente decir es opcional a uso obligatorio, ¿sale? La idea que quiero aterrizar con esto es que recuerden que este complemento es obligatorio a partir de este año, el 1 de enero. ¿Sí? 1 de enero de 2022, básicamente comenzó a correr de manera oficial. Entonces, todo el año que llevamos de 2023, sí o sí, se tuvo que emitir dicho complemento por cada uno de esos servicios de traslado de mercancía, de traslado de mis propios bienes o mercancías. Entonces, en donde se aplicó una prórroga o un periodo de transición fue en el tema de multas. ¿Qué nos decía la autoridad? Emíteme el documento, no pasa nada si estás bien o está mal tu documento, no te voy a multar, pero donde sí te podía multar es por no tener el documento emitido. Entonces, mucha precaución con ese tema, que no se me vayan a confundir. ¿Sale? Segunda circunstancia, el 25 de septiembre de 2023 pues viene la autoridad sin previa notificación, sin notificarnos agua va, nos publica la versión 3.0. ¿Ok? Pues, comprendíamos que muchos clientes ya estaban totalmente centralizados, estandarizados con la versión 2.0 y vienen y nos publican la versión 3.0, de la cual vamos a profundizar en tema del día de hoy. En este caso, se publicó en el portal de SAT esta primera información técnica, pero sí es importante aclarar que técnicamente las guías de llenado, las preguntas frecuentes, no fueron actualizadas hasta apenas el 24 de noviembre. Es decir, primero nos dio la pedrada del SAT y después nos dijo cómo se iba a realizar, siendo realistas, ¿no? Entonces publican su catálogo, su información técnica el 25 de septiembre. Recuerden que hay una regla publicada en el portal del SAT en donde nos indica que todos los complementos que sean publicados en dicho portal, pues transcurridos 30 días naturales, son de uso obligatorio, ¿no? Sin embargo, pues publican esta información técnica y pues ya después de un mes, estamos hablando hace menos de 20 días, se publicó el resto de información. Y quiero que vayan poniendo mucho precaución con el tema de las fechas, porque ahorita vamos a pasar el análisis de qué finaliza y qué inicia, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora sí, a finales de noviembre se da a conocer el resto de información y nos dice la autoridad, 1 de enero de 2024, la única versión válida para el complemento carta aporte va a ser la versión 3.0. Software que no tenga versión 3.0, pues no va a poder timbrar o emitir complemento carta aporte. ¿Sí? La única versión que me van a ser válida durante el viaje va a ser la versión 3.0. Y como en anteriores cambios fiscales, se prevé que cuando ellos le den una fecha final, pues a partir de esa fecha ya no vamos a poder timbrar. Sin embargo, ahorita vamos a pasar a ese tema de análisis. Entonces, ahorita se define nuevamente como un periodo de transición en donde me dice del 25 de septiembre, que cabe señalar que el mismo día definitivamente ningún software podía tener listo el complemento, hasta el 31 de diciembre de 2023 tienes para emitir ya sea factura en versión 4.0 con complemento
Tú decides si utilizas la versión 2.0 o la versión 3.0, ¿sale? Sin embargo, vuelvo a repetir, 30 días después terminan de emitir esta información de guía de llenado y catálogos, y que los catálogos siguen en actualización constante, y pues básicamente estamos a 14 de diciembre. Difícilmente algún software tiene ya al 100% el Cartaporte versión 3.0. De todos los sistemas que conozco, solo hay uno que ya tiene el complemento y hasta eso la versión se regresó porque no se estaban considerando ciertas validaciones. Pues, difícilmente vas a tener un software que al 100% tenga el día de hoy dicho complemento. Pero estamos diciendo que nos quedan menos de 16 días para poder instalar la versión, probar las versiones, capacitar a cada una de las empresas, porque el 1 de enero ya nos valida la versión 2.0. Nada más quiero que vayan midiendo ahí la magnitud de este cambio, ¿no? A lo mejor uno que otro me va a decir, ching, Inge, ¿y por qué me vienes a decir 15, 16 días antes de que entre en vigor la siguiente versión? Porque desgraciadamente dependemos mucho de la documentación técnica que la autoridad proporciona y como les comentaba, es cierto, se publica el 25 de septiembre, pero un mes después es donde nos liberan el resto de información correspondiente. Y ahorita les voy a mostrar de dónde se puede obtener dicha información, que ustedes van a estar de acuerdo con las fechas que estoy proporcionando. Entonces, ya centrándonos en el análisis de la información de cada uno de los puntos que estamos viendo, es comenzarnos a preocupar porque primero que nada es, a partir del 1 de enero de 2024, me dice la autoridad, únicamente la versión válida es la versión 3.0. Por ahí alguien me mencionaba, con este cambio, pues ya me arruinaron mi 25 de diciembre, ya me arruinaron mis posadas, porque es estar pendiente de lo que la autoridad llegue a realizar, preparar a mi empresa, preparar al personal para capacitarlos al 100%. Y pues seamos honestos, muchas empresas en estas fechas es cuando más carga laboral o carga operativa tienen, primera circunstancia. ¿Sale? La segunda es tomar en cuenta esto. Es cierto, el 6 de octubre es donde se publica la primera documentación. Sin embargo, los instructivos técnicos se publicaron hasta el 24 de noviembre de 2023. ¿Ok? Dirían por ahí, no me crean, vámonos al portal del SAT. En la página del portal del SAT respecto a complemento cartaporte, podremos visualizar en la parte inferior que sí, el estándar técnico fue publicado el 28 de septiembre de 2023. Sin embargo, si entramos al esquema o al estándar, pues para la mayoría de los operativos esto viene en chino, entonces difícilmente vamos a capacitar a la persona, a la persona que se encarga de facturar con cada uno de estos nodos, ¿no? Entonces estábamos a la espera del resto de información, que son los instructivos de llenado, para aclarar también dudas de algunos campos extras, ¿sí? Y estos tienen la fecha de publicación de 24 de noviembre de 2023. ¿Sale? Entonces, es por ello que a lo mejor hasta este momento es que se está dando esta sesión y créanme que lo que más estamos analizando es que o va a continuar con su periodo infinito de prórrogas o una de dos, o sacan otra versión más adelante porque ya van a ver algunas lagunas que se han detectado dentro del complemento. Y segunda, pues que hay algunos casos los cuales todavía no han sido 100% proporcionados por la autoridad. Eso es lo que deben de tener en cuenta, es que es cierto, viene un cambio fiscal, es un cambio fiscal muy, muy agresivo y pues al día de hoy ni el mismo portal del SAT me está dando la pauta o me está dando los recursos para poder emitir facturas a partir del 1 de enero. ¿Vale? Entonces hay que estar muy pendiente de eso porque lo que más eh, tenemos en consideración o realizando el análisis es que muy probable exista una extensión del periodo de convivencia entre versiones 2.0 y versiones 3.0 o caso contrario, como bien comentaba, se le ocurre a la autoridad hacer una modificación adicional. Entonces hay que estar pendientes, no es nada seguro, no es nada oficial, pero nosotros tenemos que estar sí o sí pendientes
de ello. ¿Ok? Otro análisis que vamos a estar analizando con la versión 3.0 es que aplican nuevos ajustes y validaciones adicionales a los que ya se tenían. ¿Y qué quiero decir con esto? Nuestro complemento carta aporte crece técnicamente de 148 nodos que existían, que ya de por sí el complemento es extenso, muchos me han dado la retro de que es tedioso, desgraciadamente el complemento no nace de nosotros como sistema, sino de la autoridad. Entonces, de 148 elementos, algunos opcionales, condicionales y algunos obligatorios, pues nuestro complemento crece. Es decir, creíamos que se iba a adecuar a cierta flexibilidad y no, fue todo lo contrario, nuestro complemento creció totalmente, son 180 elementos entre los obligatorios, condicionales y opcionales. Entonces también es comenzar a familiarizarnos con este complemento. ¿Ok? Y pues bueno, ya lo comentaba hace un momento, se definió como un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2023 eh, y durante ese lapso la empresa puede optar por emitir 2.0 o versión 3.0. En este punto sí quiero hacer muchísimo énfasis. Al día de hoy, 14 de diciembre, ninguno de los sistemas de Compact están totalmente listos porque también estaban a la espera del resto de documentación técnica. Entonces no podemos programar algo todavía si aún no se conoce del todo los escenarios o la condicionante de los nodos que la autoridad toma. Entonces, ten en cuenta que ahorita el área de desarrollo de Compa lleva aproximadamente 15 días, 20 días trabajando en las versiones que ya se comprometieron en fechas que están proporcionando ellos en donde se van a liberar, pero pues recordemos que las cosas de las carreras pues nunca salen del todo bien. Entonces ahí les pedimos de tener un poquito de comprensión en ese aspecto. Créanme, todos quedamos totalmente en blanco cuando la autoridad hace sus cambios fiscales y pues no nos da el tiempo suficiente para prepararnos. Por eso se cree o se piensa que va a haber una prórroga o una extensión de tiempo adicional. ¿Ok? El 1 de enero, pues ya nos dice la autoridad del día de hoy, 1 de enero, única versión válida, versión 3.0 Cartaport. Si esto llegara a aplicarse tal cual la autoridad lo propuso, deben de considerar que a partir del 1 de enero es inhábil, entonces, pero hay empresas que sí trabajan porque ellos no pueden detener su operación, pues técnicamente en esa fecha no van a poder emitir complemento carta aporte si se mantiene esto, ¿sale? Entonces, nada más aclarar, al día de hoy, 14 de diciembre a las 10:35 de la mañana, esto es lo que nos dice la autoridad. No existe una prórroga adicional, no existe una extensión de esa convivencia, entonces hay que estar pendientes sí o sí de los canales oficiales de AT Asesores. Muy bien. Y pues también considerar que el 1 de enero de 2024 finaliza el periodo de transición, es decir, esa prórroga que existía de no multas y no sanciones, finaliza básicamente y el 1 de enero de 2024, en teoría, porque falta ver si la autoridad también lo modifica, nos dice 1 de enero de 2024, una, tu obligación de emitir el documento. Y dos, si lo emites de manera incorrecta, ahora sí va multa o sanción según corresponde. ¿Sale? Entonces, analizando este caso, pues realmente está haciendo algo impráctico. Primera que nada, me aplicas un cambio de, en un par de meses de los cuales ni los softwares están listos, ni el personal está listo, existen lagunas fiscales de lo que pues tú publicaste. Y segunda, pues encima de que sale el cambio en un tiempo muy, muy corto, encima me vas a multar, ¿no? Entonces, por eso es donde se analiza que exista esta prórroga o extensión, que vuelvo a repetir, no es nada oficial, pero es lo que esperamos, rogamos y vamos a estar atentos de hacerles llegar la información. Y segundo análisis es de que en las operaciones de comercio exterior, todo lo que tenga que ver con aduanas, pues básicamente la factura ya comienza a ser exigible u obligatoria a partir del 1 de enero de 2024. Y de este punto es uno de los puntos que más se modificó como tal.
Entonces, si eres una empresa que te encargas de enviar mercancía de México a Estados Unidos, de México a Guatemala, quédate porque esos nodos son de vital importancia comenzar a entenderlos. ¿Sale? Recuerden que en estos casos prácticos hay dos situaciones las cuales me obligan así a capacitarme y a identificar esto. ¿Qué se modificó? El tema de quiénes están obligados a emitirlo. Recuerden que anteriormente se estipulaban tres escenarios. Ahorita, por fin la autoridad, después de mucho tiempo mira, es que pues, el B con el C se parece mucho, por fin logramos hacer que la autoridad reduzca a dos escenarios y pues de entrada, quienes están obligados a emitir ese complemento o ese CFDI con el complemento carta aporte es una persona, sea física o moral, de entrada, que se vaya a brindar servicios de transporte de bienes y mercancías dentro del territorio nacional por recibir alguna contraprestación, por poner un ejemplo, o por si eres propietario o poseedor, que no es lo mismo un propietario con un poseedor de los vehículos, de los bienes o mercancías que se van a transportar, ¿sale? Es decir, una de dos, por poner un ejemplo, si soy una empresa que me dedico principalmente al servicio de fletes, es mi obligación emitir una factura de ingreso con complemento carta aporte, pero a lo mejor yo soy poseedor, no propietario, sino soy poseedor de cierta mercancía de alguien adicional, pero por tema de logística se va a mover la mercancía de un lugar a otro pasando por carreteras federales, entonces en esos escenarios se tiene que emitir una factura de tipo traslado con complemento carta. Al final de cuentas, por fin unifican esos escenarios porque pues eh, cuando se dividía en las guías de llenado, pues realmente era aún más extenso. ¿Sale? Y seguir tomando en cuenta de que si los bienes o mercancías se van a estar trasladando en zonas locales, no están obligados a emitir una factura electrónica, llámese de ingreso o traslado con complemento carta aporte. ¿Sale? Tampoco están obligados, esa facilidad aún se mantiene de emitir dichos documentos cuando se utilicen vehículos similares o menores a un vehículo con características de C2, así como la regla de si se van a trasladar menos de 30 kilómetros, pues no es necesario, ¿sale? Entonces, esas facilidades o dichas reglas, pues se siguen manteniendo al día de hoy. Pues bueno, ahora sí vamos a profundizar un poquito en el tema de la versión 2.0, la versión 3.0, porque es la pregunta del millón, bueno, ¿qué cambió? ¿Quién nos va a solicitar adicional? Porque pues ya comentamos de que 142 a 180, pues son muy 38 nodos que están agregando como tal. ¿Cuáles fueron los cambios en la aduana? ¿Cuáles son los escenarios, etcétera? Entonces, lo primero que quiero mencionarles es que la autoridad, lo que nos ha retroalimentado al día de hoy, es que esta versión nace principalmente de los diferentes escenarios y casos prácticos que detectaron al emitirse a la versión 2.0, porque habían muchos escenarios en donde, pues bueno, yo voy a trasladar, pero pues ninguno de los escenarios se acopla a lo que yo necesito, entonces comienzan a hacer las adecuaciones y es ahí donde ven necesario el cambio a la versión 3.0, que vuelvo a repetir, no estamos en contra de ello porque luego me tachan de que eh, eh, pues bueno, hago muchos sarcasmos respecto a la autoridad, pero aquí lo que tachamos es la velocidad o la agresividad en el cambio y en el tiempo que se está implementando, ¿no? Que nos están imponiendo como tal. Entonces, uno de los principales cambios es eso, por eso nace este cambio específicamente. El segundo escenario es que vamos a agregar un nodo nuevo que se llama identificador del complemento carta aporte. Vamos a ir por ahí analizando paso a paso cuáles son los principales cambios. El segundo es un cambio en la representación impresa. Ojo por ahí, hay muchas empresas que les cacharon realizando una modificación o más bien un procedimiento incorrecto en la carta aporte, que habían quienes estaban emitiendo bien el documento, pero habían quienes no. ¿Ok? Existe el cambio del tema de las aduanas y comercio exterior, existe una recolección inversa, un escenario de recolección inversa, y en este punto sí quiero aclarar, este escenario de recolección inversa aún está en desarrollo.
Aún no lo traigo en esta presentación porque el único dato o el único documento que menciona la recolección inversa es en la versión 2.0. Entonces, ahí estamos validando con la autoridad al 100% el escenario, porque no queremos caer en, creemos que va a ser así y que la autoridad nos indique otra funcionalidad. ¿Vale? Entonces, ese escenario de recolección inversa, si bien es cierto, ya nace en la versión 3.0, pero aún no hay información concentrada o oficial la cual nos indique 100% el proceso el cual se va a realizar. Es cierto, vuelvo a mencionar, en la versión 2.0 se menciona algo, pero al ser dos versiones, pues tenemos que esperar de manera oficial si la autoridad nos dice los escenarios en los cuales efectivamente se van a utilizar. ¿Ok? Vienen por ahí lo que son los nodos del istmo de Tehuantepec y vienen por ahí los nodos de la COFEPRIS. Por ahí ya comienzan a aparecer nuevas dependencias de las cuales comenzamos a analizar cuál es el impacto con los diferentes giros o los diferentes tipos de empresa. Entonces, pues el cambio sí es significativo, ¿no? Entonces, ¿qué es el famoso identificador del complemento carta-POP? A nivel XML, este dato se llama IDCCP, identificador del complemento carta-aporte. Bueno, de entrada es un nodo obligatorio, ¿sale? Que básicamente se va a estructurar muy parecido a lo que es el folio fiscal que tiene una factura. Sin embargo, en términos prácticos, la idea del IDCCP es poder decirle a la autoridad, este complemento carta aporte le pertenece a esta factura en el SAT. Es decir, comienzan a hacer un match entre documento de ingreso o documento de traslado con complemento carta aporte. Por ahí se rumora que a alguien cacharon, emitía la factura y lo único que hacía era copiar la carta aporte de una anterior y la pegaba en el mismo documento y pues ya se iba con la representación impresa, ¿no? Entonces, legalmente hablando, si tú llegabas a un puesto de vigilancia, presentabas tu PDF, recuerden que el PDF tiene un código QR y normalmente algunas autoridades lo que hacen es tomar un escáner, leer dicho código, pues no había información de la carta aporte, la autoridad no podía, un federal de caminos, la Guardia Nacional no podía consultar la información del XML porque lo único que te decía es quién emitió, quién es el receptor, cuál es el folio fiscal, importe, pero no decía nada relevante. Entonces, por ahí había una laguna y de hecho creo que en su momento lo comenté, que pues la representación impresa pues básicamente podía ser burlada, ¿no? Entonces, en esa parte ya cayeron y entonces lo que comienzan a hacer es obligar a los contribuyentes a que si emites una factura, el complemento que se anexa dentro de esta factura, pues básicamente exista la forma de corroborar que el complemento realmente pertenezca a la factura. Segundo punto, no se me van a espantar desde aquí porque ya dije que es un atributo requerido. Este atributo lo va a generar su sistema, llámese compact, llámese marca adicional que sea, y las marcas son quienes van a generar este identificador, no ustedes. Es decir, que al momento que se timbre mi documento de ingreso, mi factura de ingreso, por citar un ejemplo, en automático, si se lleva un complemento, debería estarse añadiendo este identificador para que la autoridad pueda identificar que la factura contiene un complemento o viceversa, que el complemento corresponde efectivamente a ese documento. De esa manera, cuando el vehículo esté en camino, llegue a ser detenido, pues básicamente se va a tener nuevos nodos en donde la autoridad va a poder hacer lectura del código QR, pero ahora del complemento carta aporte, y va a poder obtener ahora sí la información de lo que se está trasladando. Corrigen ese enorme laguna fiscal que había. Entonces, me imagino que hubo empresas que por ahí estaban metiendo bola el día de hoy y vienen a corregir. Los mexicanos a veces somos muy buenos para encontrar esos temas contradictorios, ¿no? Entonces,
Toma en cuenta que entonces el identificador es algo que sí nos va a impactar y que sí es sí los sistemas deben de generar visiblemente para poder tener ese control. El segundo cambio es el cambio de las representaciones impresas. ¿Por qué existen los cambios en las representaciones impresas? Y aquí viene a solventar muchísimas circunstancias que a lo mejor más de una persona me había notificado. Es que, pues anteriormente, ¿qué te decía la autoridad? Quiero mi factura de ingreso y pues abajo añádale sus complementos de la información del complemento carta aporte. Habían empresas que no querían proporcionarle la información de cuánto cobran al operador, al chofer, al maquinista, y pues desgraciadamente la autoridad en ese momento llegabas a un retén y a ver tu complemento. Tenías que tener los dos escenarios. Entonces, por fin se modifica esta regla, que es la versión 2.7.1.7, y pues bueno, por fin nos dice la autoridad, ok, ya tienes la opción de que la estructura de este tipo de comprobante se pueda visualizar de manera separada. Es decir, le emito la factura de ingreso al cliente y le proporciono el PDF del complemento carta aporte únicamente al operador para que no pueda visualizar de quién es el cliente, cuál es su RFC, sus datos fiscales, cuánto se le cobró. Únicamente va a poder visualizar lo que se va a trasladar y los diferentes puntos que va a visitar. ¿Sale? Entonces, esto es algo que veníamos esperando, que veníamos solicitando y por fin se modifica. Sin embargo, la regla está publicada y aún no nos han dado un estándar en específico, ¿sale? Eso también hay que aclararlo. El instructivo llenado nos dice al día de hoy, ya va a ser posible visualizar por separado, pero ojo, el que se pueda visualizar por separado no significa que al momento de timbrar vayan a estar separados. Yo voy a timbrar una factura de ingreso, el cual ya va a tener la carta aporte, pero de manera impresa, pues sí le puedo proporcionar al operador únicamente el complemento carta aporte y por otra parte la factura. Entonces, son cosas diferentes. Presentar de manera separada la factura con el complemento a timbrarlos juntos. Entonces, ahí no quiero que se vaya a malversar o a confundirlos, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos y por aquí vienen nuestras primeras preguntas frecuentes, que esas también se actualizaron el 24 de noviembre de 2023, como mencionaba hace un momento, 20, 21 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la autoridad en la pregunta 18 y 19? Pues bueno, es si contrata un servicio de transporte de mercancías, el chofer, el maquinista, el capitán, etcétera, puede ver toda la información relacionada y pues ya nos dicen que no, que ya solo pueden visualizar aquella información relacionada a la operación y a la operación contenida en la representación impresa. Entonces, ya es oficial a partir de este momento, que me imagino Compaq ya va a estar liberando próximamente. Por ahí, Lick, si me puedes tener las fechas más o menos que cuando se liberan dichas versiones, que también hay que considerar que una vez que se liberan las versiones, entran a un periodo de validación interna por parte de ATI. Siempre tratamos de tener esa precaución de validar que la herramienta efectivamente haga lo que debería de realizar. ¿Sale? ¿Qué otra información estará vigente en la representación impresa de la factura del complemento? Pues básicamente los datos que son visibles en la representación impresa, ya existe un listado en donde podemos cotejar todos y cada uno de los campos que son obligatorios y que deben de estar previsualizados en nuestros documentos. Como ATI también nos encargamos normalmente de generar eh, unos formatos estándar en donde se tenga el cumplimiento fiscal de lo que indica el SAT con los sistemas. Entonces, si tienes el formato estándar, pues probablemente tengas todos los campos que deben demostrarse, a menos que haya sido editado por alguien, ¿no? De que fue personalizado, entonces habría que analizarlo. Pero con esta nueva versión, definitivamente va a existir una nueva versión o un nuevo formato de previsualización del documento. Entonces, por ahí tenemos preparada esta pequeña imagen de qué es cómo se espera que los sistemas lo realicen. No me quiero adelantar, Compact todavía no nos ha liberado las versiones, pero eso es lo que esperamos que Compact realice. ¿Ok? Primero nos indica, es un documento de ingreso con carta aporte, únicamente viene en una representación impresa, lo que es temas de facturas para el cliente, y por otra parte,
la información del complemento carta aporte, que es la que se le va a entregar al operador. Entonces, a una se le indica al cliente cuánto se le cobró, el servicio que le está cobrando, los impuestos que se están cobrando, y por otra parte al operador únicamente qué vehículo vas a utilizar, de qué punto a qué punto te vas a trasladar y las mercancías correspondientes. Entonces, créanme, me pareció haber visto un nombre familiar por acá que era quien me solicitaba mucho esta parte y pues desgraciadamente anteriormente no se podía y vengo a darle la buena noticia de que esto ya va a ser posible. Me pareció haber visto que brilló el chat. Ok. Eh, Tengo una pregunta aquí. No la estoy comprendiendo del todo. Cuando emito una factura, dice, de producto o servicio nos aventará la opción de emitir o no carta aporte. Recuerden que el complemento eh, tiene tiene sus condicionantes, ¿no? Si es local, pues es sin complemento. El sistema de Compact sí tiene una función al día de hoy en factura electrónica en Premium, en Starry, pero no lo recuerdo en este momento. No, sí, hay una opción en donde al momento de timbrar, tú le puedes decir al sistema si te incluye o no el complemento carta aporte. Pero ahora la función que vamos a esperar es la opción que me diga genera CFDI y una opción que nos diga genere complemento cartaporte, que sería lo idóneo, ¿no? Que venga separado o incluso una función que lo pueda generar de manera separada y una que la pueda generar de manera general. Ya los casos prácticos pues van a nacer de acuerdo a la situación que desarrollo tenga reportada y pues esperemos que el área de desarrollo se esté apresurando con esta versión. Muy bien. Entonces, el código QR a incorporar en la representación impresa, como bien lo mencionaba, va a mantener información muy específica. Primero, es la URL de acceso al servicio para mostrar los datos de la versión publicada del comprobante, es decir, la información del comprobante. Segundo, ese QR técnicamente lo que van a hacer las autoridades es, ok, tomo mi teléfono, escaneo el código QR. Y básicamente ese QR va a tener ahora sí el identificador de complemento carta aporte. ¿Qué información va a contener? La fecha y hora de salida, la fecha y hora de llegada, el nodo de ubicación origen, destino, fecha y hora de certificación del documento. ¿Sale? Entonces eso es importante aclararlo porque pues anteriormente espero que ninguno de mis clientes que me ha tocado capacitar estaba realizando eso de de crearlo, o pegarle el complemento carta aporte a un PDF y pues pasar con eso, porque pues sí, una autoridad no había manera de identificar en ese momento si realmente el complemento estaba dentro del XML, ¿ok? Espero que no haya sido así, pero pues ahora existe este nuevo QR en donde las autoridades van a poder hacer lectura del complemento y poder identificar ahora sí la información incluso en el portal de ellos. Ya no únicamente se van a visualizar o guiar del PDF, sino también van a poder revisar que lo que diga a lo mejor mi PDF o mi representación impresa, pues efectivamente sea lo que esté dentro del XML. Entonces, mucho cuidado con ese tema. Entonces viene una de las preguntas frecuentes también que se ha ido reestructurando y que recuerdo que al principio había muchísimas lagunas porque nada más mencionaba el tema de autoridades, pues nos dice la autoridad quiénes son las autoridades que están a cargo de la verificación de este cumplimiento de la emisión de la factura electrónica que incorpora el complemento cartaporte. Nos menciona cuatro organismos específicamente de la autoridad, que primero es Guardia Nacional, SAT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y por ahí se agregan las autoridades sanitarias federales. Por ahí en la presentación mencionaba hace un momento el tema de COFEPRIS, mucho cuidado con ese tema, pero ahorita vamos a llegar un poquito detallado a ese tema. ¿Sale? Sin embargo, vuelvo a mencionar para quienes no aún tengan claro esta parte. Policías de tránsito municipales, estatales, no están facultados para solicitar este documento. Ya nos ha pasado en donde me notifican clientes donde, oye, ¿sabes qué? Me detuvo un estatal y me está exigiendo el cartaporte. Este tipo de elementos no están facultados para ellos. Diría por ahí un cliente, es que es la tradicional búsqueda de la mordida.
efectivamente, porque ellos como estatales o municipales no tienen esa facultad de exigir ese documento. Muchas veces he mencionado que les recomiendo totalmente que cada uno de los vehículos contengan ya sea esta pequeña página o esta pequeña captura, ¿sale? Para que ellos puedan tener bien identificado que no está dentro de sus facultades solicitar ese documento, porque desgraciadamente al principio que no estaba del todo claro, pues más de una autoridad quiso tomar una, una verificación que no le correspondía. Entonces, por fin también la autoridad se encarga de aclarar 100% quiénes son las autoridades eh, que están facultadas para esta opción. Entonces, lógicamente, cuando un tipo de autoridad te llega a detener y te solicita este documento, pues tú tienes que ver que sea realmente la competente, ¿no? De primera instancia. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los formatos? Porque también al día de hoy ha existido mucha controversia con esto. ¿Cuáles son los formatos que me van a aceptar para poder visualizar el documento carta aporte durante el traslado? Y aquí hay algo muy importante por analizar. Primero que nada, me dice la autoridad, puede ser en formato digital, en PDF o algún otro formato legible que permita validar la información contenida de la representación impresa de la factura, que contenga el complemento carta aporte, la cual puedes portar en tu dispositivo móvil o también puedes mostrarse en papel. Me tocó ver casos en donde me decían, oye, ¿sabes qué? Llévate la lap porque aquí se te imprimió el documento, ¿no? Y allá iban con su laptop, con su tablet, con su teléfono. Entonces, el día de hoy la autoridad me dice, mientras tengas el formato en PDF, que es la opción más legible, pues tú puedes detenerte, mostrar con tu teléfono celular, pues mira, aquí está mi carta aporte, es totalmente válido mostrarlo mediante ese formato digital. También es válido manejarlo en PDF, sin embargo, pues yo soy creo que pro a la parte digital y entonces es una de las funciones más prácticas, ¿no? Para evitar el acumulamiento de papel o el utilizar excesos de papel. Entonces, eso es una opción la cual es totalmente válida. Quien te diga lo contrario es totalmente mentira. La misma autoridad, quien se encarga de redactar o crear este documento, es quien nos está dando la funcionalidad correspondiente. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema de los aduanas que va a ser lo más pesadito. Entonces, el tema de aduanas, eres empresa que te encargas de importar, exportar mercancías al extranjero, son, créanme, los que más impacto o los que más afectados salen con esta versión. De entrada, la versión es obligatorio para todos, ¿sale? Todos tenemos que tener esa versión, pero en el caso de las aduanas, recuerden que cuando decían que el transporte era internacional y le decían que sí, el único dato obligatorio era el pedimento, ¿vale? Incluso la fracción arancelaria había quienes lo omitían, pero aquí estoy haciendo una comparativa en la versión 2.0, permítame aperturar un pequeño punto, ¿ok? Nos decía, oye, si transporte internacional es sí, el único dato obligatorio era pedimento. Esto era en la versión 2.0. ¿Qué pasa en la versión 3.0? Al momento que le indiquemos a la autoridad que transporte internacional es sí, ahora nos va a solicitar el régimen aduanero, el cual proviene de un catálogo, nos va a solicitar en la mercancía el tipo de documento, que también pertenece a un catálogo, el número de pedimento que se mantiene al día de hoy, no ha tenido modificaciones, la identificación aduanera si tuviera y el RFC del importador. Entonces, para ese tipo de empresas, sí crece la parte operativa porque hay que comenzar a redactar más información. ¿Sale? Ok, tengo una duda por ahí, ahorita te voy a comenzar a dar lectura. Entonces, ustedes, empresas que se encarguen de transporte internacional, deben de considerar esto, comenzar a validar con sus clientes que al momento de solicitar factura, al momento de que sea entrada o salida de mercancía al extranjero, pues tenemos que comenzar a solicitar el régimen aduanero correspondiente, el tipo de documento
el catálogo, el número de pavimento, que es lo que ya venían solicitando el día de hoy, la identificación aduanera y el RFC de importador. A lo mejor no aplique para todos, pero ellos sí van a salir afectados. De todos modos, los demás quédense porque todavía vamos a pasar a la parte de COFEPRIS para que lo tengan, estén por enterados. Muy bien. Entonces, para comenzar, ¿qué es el régimen aduanero? ¿Qué es? ¿De dónde sale? ¿Es obligatorio y no es obligatorio? Entonces, me dice la autoridad, es un atributo condicional para expresar el tipo de régimen que se encuentra asociado en el traslado de bienes o mercancías de procedencia extranjera. ¿Sale? Este punto sí nos pegó considerablemente y esa es una de las situaciones las cuales creemos que se va a reestructurar o la va a modificar con el tiempo la autoridad. Porque a lo mejor creo que tengo por aquí, sí, por aquí tenemos a clientes que generan este tipo de traslados. Entonces, si eres una empresa que te encargas de a lo mejor importar mercancía del extranjero, vamos a poner el escenario de Estados Unidos a México, debemos de considerar primero que cuando tú vas a pasar la mercancía, lo único que te decían es, oye, ¿cuál es tu pedimento? Pues, el pedimento, pagabas tu cuota y te ibas, ¿sale? No había mayor análisis. Entonces, cuando comienza este tipo de tema, la autoridad se da cuenta de, oye, esta mercancía que entró a lo mejor por importación temporal, pues mucho tiempo después se daban cuenta de que ya no regresaba la mercancía, porque a lo mejor entraba a una exposición en México y pues por X o Y razón el, la mercancía se vendió, entonces pues ahí quedaba, ¿no? Entonces perdía totalmente el seguimiento de la autoridad de qué pasó con esa mercancía. A lo mejor entraron textiles a México, ¿sí? Entraron un proceso de maquila, pero ya no saben cómo regresó. Ya no saben si regresó en pantalones, en ropa, etcétera. Entonces, se perdía totalmente ese tema. Entonces, recuerden que de acuerdo al uso, al tipo de importación, pues primero era el pago de impuestos de comercio exterior, ¿no? ¿Sale? Entonces, esto se viene a modificar y una de las circunstancias es, ahorita la autoridad con estos cambios que está aplicando, va a poder tener seguimiento de las mercancías para saber si está ingresando definitivamente, temporalmente o solamente está de paso por la nación para que puedan hacer el pago correspondiente, porque va de la mano del régimen aduanero, ¿sale? Si yo tengo un régimen para importaciones definitivas, pues ¿por qué tendría que decirle a la autoridad que estoy haciendo una importación de pasos y este es mi régimen como tal? O caso contrario, mi régimen es de aduanas y de maquilas, perdón, de conversiones. Entonces, ¿por qué tendría que hacer importaciones definitivas? Entonces comienzan a analizar este tipo de circunstancias y es donde comienzan a generar esta estructura o esta jerarquía del XML para poder identificar estos escenarios y principalmente tener el seguimiento del producto, ¿no? Entonces no nos va a dejar timbrar alguna cuestión que no sea correcta. Entonces, eso es lo que comenzamos a analizar con los principales cambios del régimen aduanero. Sin embargo, dentro de los nodos de las aduanas existe el catálogo, que es el que me permito presentarles. También está publicado en el portal del SAT y actualmente tienen un par de claves que se definen en cuatro: definitivos, temporales, de depósito fiscal, por ahí tengo un pequeño error en la diapositiva, y de tránsito de mercancía. Entonces, dependiendo del régimen, básicamente es el tipo de operación que voy a poder generar. Por ejemplo, aquí tengo el poder decirle, oye, ¿sabes qué? La clave de mi régimen aduanero es EXD, es una exportación definitiva. Entonces, yo estoy dado de alta ante las aduanas con ese régimen, pero pues por alguna razón quiero obtener información o quiero traer mercancía a la nación. ¿Sí? Anteriormente las aduanas no identificaban eso con el complemento carta aporte y pues muchas veces les dieron paso. Entonces, sin embargo, al momento que comienzan a identificar, espérate, tú estás dentro de un régimen aduanero EXD, que es únicamente exportaciones de salida.
como por qué vas a tener una importación de tipo entrada. Entonces, ahí comienzan a analizar este tipo de casos. Y pasaba mucho, pasaba de que la mercancía entraba, por poner el caso de alguna exposición, etcétera, pues la mercancía no regresaba. ¿Y qué pasaba? Pues la autoridad no tenía cómo identificar qué pasó. Si tú realizaste una entrada de mercancía por un depósito fiscal, por ejemplo, no son los mismos impuestos que se deben de pagar por una importación definitiva, porque eso ya es una importación definitiva al vender la mercancía dentro de la nación. Entonces, cuando comienzan a analizar eso, pues bueno, fue un poquito contradictorio también en este punto, y eso también tengo que aclararlo. Si eres una empresa que te dedicas a esto, pues muchos de ellos me dicen, oye, ¿sabes qué? En una avenida de Houston, Texas a México, pues no nada más traigo la mercancía de un cliente, traigo diferentes mercancías, incluso puede ser de diferentes clientes, o si le traigo mercancías a un solo cliente, pueden existir los escenarios en donde no sea únicamente por un régimen correspondiente. A lo mejor la mitad está ingresando por importación, importación definitiva, la otra mitad es temporal y o caso contrario, la mitad sí viene hacia México ya definitivamente, una parte viene para un proceso de manufacturación, ¿ok? Y una viene únicamente por tránsito, ¿no? De que se va a Guatemala. ¿Y qué pasa con este escenario? Quiero ver nada más. ¿Sí? ¿Qué pasa con este escenario? Nosotros contemplamos que esto está mal ubicado, el régimen aduanero, porque al día de hoy, al momento que yo voy a facturar un escenario similar al que le estoy diciendo, pues básicamente me estaría obligando a crear 3, 4 en el número de XMLs según el régimen aduanero. Porque como les decía, normalmente se decía anteriormente, ah, pues es una entrada y la mercancía le decía entrada para todo. ¿Vale? Pero ahora, dependiendo del régimen aduanero, pueden tener tres y eso no es posible agregarlo a nivel XML. Entonces, si yo voy a hacer una importación definitiva, ah, pues tengo que agregar primer régimen aduanero, timbre. Viene la segunda factura de la segunda parte o de una tercera parte del vehículo, que son para ingreso de proceso de maquila. Timbramos un complemento, ya tenemos otra factura y una solo viene de tránsito porque se va de Guatemala, timbramos una tercera factura. Eso suponiendo un escenario que estoy de acuerdo, por ahí estuve platicando con alguien más que me decía, pues yo he visto escenarios en donde existen hasta 4 o 5 regímenes aduaneros. Entonces, en este escenario, el que nos hayan colocado el régimen aduanero a nivel cartaporte y no a nivel mercancías, pues sí nos va a impactar principalmente en esos escenarios, que cuando nos toque traer la mercancía de un cliente y esta mercancía tiene diferentes regímenes, pues técnicamente tendríamos que timbrar 3, 4 en el número de facturas según se necesite por cada entrada o salida de mercancía. ¿Ok? Entonces, esto nosotros haciendo un análisis, también los amigos de Compact por ahí están de acuerdo, que consideramos que este régimen debería existir a nivel nodo de mercancías, es decir, decirle la mercancía textiles viene por importación definitiva, la siguiente mercancía, textiles X versiones, pues vienen a proceso de maquila. Entonces, esto no está no estuvo correcto el cómo lo definieron. Entonces, quienes se encarguen de importaciones y exportaciones, váyanse preparando porque ellos iban a retrabajar en el tema de timbrado. ¿Sale? Ya me decían por ahí, de por sí el llenado y de uno a uno era algo complejo, pues ahora déjenme decirle que si este escenario en donde ustedes importan o exportan con diferentes regímenes, pues básicamente se da, váyanse preparando porque por cada viaje pueden timbrar 2, 3 documentos según corresponda. Y antes de que me digan, Inge, es que esto, tomen en cuenta que nosotros somos de los primeros en estar peleando para que se puedan mejorar o aclarar esos escenarios. Eso es una de las versiones que creemos que van a modificar. Digo creemos porque no tenemos nada seguro, ¿sale? Entonces, si llegan a modificarse,
pues qué bien que a todo dar. De lo contrario, pues vamos a trabajar con esa versión y con ese proceso de timbrar. ¿Ok? Entonces no me van a agarrar odio por ese tema de que les voy a decir van a retrabajar. Desgraciadamente, pues la autoridad impone y nosotros tenemos que adecuarnos a lo que decimos, bueno, lo que nos indica el día de hoy. Esto es uno de los motivos por los cuales creemos que puede existir una versión que corrija esto a futuro. ¿Sale? Sin embargo, no es nada seguro, no es nada oficial, únicamente quedamos en el creemos. ¿Sale? Por ahí tengo. Hola, ¿qué tal? Conta, es Inge Héctor, un gusto saludarlo. Dice, tengo una situación donde solo guardan los primeros 10 años en su sistema. Si tengo una mercancía de más de 10 años, ¿qué puede pasar? Fíjese que estos casos, Conta Héctor, son los que hemos estado levantando. Entonces, ahorita a lo mejor no lo tengo bien maquilado porque hemos estado trabajando con el estándar y hemos estado trabajando con los escenarios, pero me lo llevo de tarea para que yo le pueda dar una respuesta próximamente. Tendría que ver también nada más si no existe alguna actualización de eso. Vuelvo a mencionar, hubo una actualización hace 20 días. En lo que son las preguntas frecuentes, habría que ver si no ya las contemplaron porque ya creció el número de preguntas. De todos modos, si llega a identificar algo, pues nada más apóyenme a ponerse en contacto para que le demos una retro al respecto. ¿Ok? Entonces, por ahí, he ahí la sorpresa de los nodos de aduana. Vamos al siguiente campo. Bueno, ya lo mencionaba hace un momento. El primero es el régimen aduanero, que ya les explicaba de dónde procede. Viene lo que es el tipo de documento, que también proviene de un catálogo. ¿Qué es? ¿Cómo se llena? ¿Dónde lo puedo consultar? Hay que tomar en cuenta que es un nodo, de entrada es un nodo requerido para expresar el tipo de documento aduanero que se encuentra solicitado en el traslado de bienes o mercancías de procedencia extranjera y actualmente, al día de hoy, tiene un catálogo de 20 claves, ¿sale? Por ahí puede ser la clave de pedimento, que es la más común que se utiliza, si es una autorización de importación temporal, autorización de importación temporal o embarcaciones, etcétera. Me parece, Conta, que creo que ya ubiqué el escenario que me comentaba hace un momento. Entonces, al momento de estar llenando el documento, es poder indicarle el pedimento, es con este tipo de documento. Es decir, cuál es el documento que legalmente eh, avala la legal estancia del producto dentro de la nación. A lo mejor en su momento también pudo haber sido pedimento. Voy a tomar el caso práctico que comentaban hace un momento, pero ya pasaron 20 años, ¿no? O 10 años y pues ya no existe el pedimento dentro del portal. ¿Qué pasa en ese tipo de escenarios? Pues bueno, va de la mano del campo que se llama identificación aduanera. Ahorita vamos a pasar a eso, nada más voy a terminar de explicar la parte del tipo de documento. Al momento que nosotros indiquemos la mercancía, tenemos que decir cuál es el tipo de documento que se emitió para tener la constancia o la legal estancia del producto dentro de la nación. Entonces, técnicamente, si se va a importar un producto, pues yo tengo que contener alguno de ellos para decirle a la autoridad en mi complemento carta aporte, va a entrar a la nación, entró con un pedimento y puedan tener la comprobación correspondiente. ¿Sale? El número de pedimento es algo que no cambió, se sigue manejando con sus 15 dígitos al día de hoy. Entonces, esto es una de las opciones que no tuvo un impacto como tal. Sigue siendo un dato condicional porque depende si es o no es extranjero. Sin embargo, este creo que es el único que no se modifica. Nada más se le añaden campos extra. ¿Ok? El que sí quiero tomar en cuenta es el documento o el famoso identificador de documento aduanero. A lo mejor ese es el escenario, nada más tendría que validarlo con el asesor fiscal. ¿Qué pasa con este tipo de documento? Bueno, existe básicamente este documento cuando no hay un pedimento. Es decir, se dio un aviso, fue una autorización, el permiso de importación, el producto se encuentra dentro de un permiso de importación, el producto se encuentra dentro de la lista de intercambios autorizados, etcétera. Habría que validar este escenario, que es el que me plasmaban hace un momento, si no, este va a ser el escenario también de su producto, de oye, mi producto entró por una autorización, por un permiso de importación, por una lista de intercambio.
tendríamos que validar con el SAT si ese escenario de, oye, los pedimentos que ya no están disponibles en la página pueden utilizar un documento de identificación aduanero, pues este documento básicamente sería quien autoriza o acredita la legal estancia o tenencia del producto dentro de la nación cuando no es un pedimento. Es decir, oye, ya no tengo cómo comprobar el pedimento, pero tengo un documento que lo avala. Entonces, sería muy bueno el caso que plasmaban hace un momento de ver si en el caso de que el documento no esté disponible, el pedimento no es disponible, podemos utilizar este nodo para ese escenario. Entonces, nada más lo vamos a consultar con el asesor fiscal para no adelantarnos a este hecho. ¿Ok? Se añaden nuevos nodos del desarrollo de Istmo. Recordemos que el actual gobierno tiene en proceso una de sus obras emblemáticas respecto a la creación de este corredor del Istmo de Tehuantepec, que pues se pretende que haga competencia a lo que es el canal de Panamá para poder generar un desarrollo en la parte sureste de lo que es México. Entonces, se añaden unos nodos porque recordemos que existe al día de hoy un comunicado por parte de la autoridad en donde las empresas que están interviniendo en este corredor industrial que se va a autorizar, pues básicamente tengan ciertas facilidades como tal. Entonces, ¿en qué consisten estos nodos? ¿Qué nos dice la autoridad? El nodo registro istmo es un atributo opcional. ¿Por qué opcional? Porque no todos los traslados, embarcaciones van a pasar siempre por este apartado. Entonces, eso se va a utilizar siempre y cuando se tengan que registrar las regiones y el traslado de bienes o mercancías se realiza al interior de los polos de desarrollo para el bienestar del istmo de Tehuantepec. Puede ser Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los nodos que nacen? ¿Cuál es la ubicación polo origen? ¿Cuál es la ubicación polo destino? Que recordemos que al ser estaciones específicas contienen un catálogo. Por ejemplo, si mi mercancía me están contratando para mover mercancía de Coatzacoalcos 1 a Coatzacoalcos 2, pues básicamente estos nodos son obligatorios. Recordemos que este corredor, vuelvo a repetir, aún está en desarrollo, pero existe al día de hoy esa facilidad para ese tipo de empresas que se les busca dar por parte del gobierno federal. Entonces, esperemos que realmente este corredor esté habilitado próximamente porque pues sí se prevé un derroche económico bastante interesante, principalmente para las empresas de servicios de traslados o servicios de transporte. ¿Ok? No sé si existe una duda en este punto. Me parece que no, de eso no. Entonces, eso está muy sencillo, básicamente. Pero pues desgraciadamente está y siempre y cuando vayas a pasar por los polos que se especifican, pues básicamente sería necesario. Me imagino que más de uno, pues sí va a estar pasando porque literal es un cruce de toda la nación que existe de norte a sur y pues básicamente en algún momento se tienen que pasar estas ubicaciones. Entonces, ojo con eso, estén pendientes de los escenarios que se van a estar desarrollando más adelante. Esto es un campo totalmente nuevo. Recuerden, tiene un catálogo, no podemos agregar la información de manera manual, entonces tenemos que hacer una selección correspondiente. Y pues vamos a estar llegando a la parte del COFEPRIS. De entrada, mencionarles que la COFEPRIS fue uno de los primeros órganos centralizados que solicitaron la creación del cartaporte. Realmente creo que fue uno de los pioneros en la solicitud del cartaporte con la finalidad de manejar o llevar un control sobre los diferentes medicamentos o sustancias que se manejan. ¿Sale? Sin embargo, en la versión uno no fueron considerados, en la versión 2 tampoco fueron considerados, en la versión 3 están considerados, pero, me atrevo a decir un pero, su fecha de inicio de vigencia aún se encuentra por definir. Es decir, los nodos existen, pero no pueden hacerse uso de ellos.
Entonces, viene el primer descanso por tema de los nodos de la COFEPRIS, porque básicamente esta información no se va a estar agregando. Aunque quisiéramos agregarlos por no tener una fecha de inicio de vigencia, pues no puedo decir así de certera, yo voy a timbrar una factura con complemento carta aporte en su versión 3.0 con los nodos de COFEPRIS, porque no existe una autorización por parte de la autoridad para hacer uso de ellos. Entonces, quien te diga, oye, yo ya timbré mi carta aporte con los nodos COFEPRIS, es mentira, a menos que ya exista una publicación por parte de la autoridad ya se pueden hacer uso de ellos. Pero menciono, los nodos ya existen, ¿sí? Como les comentaba, puede existir la notificación por parte de la autoridad en donde diga, oye, ¿sabes qué? Modificamos un poquito otra vez la carta aporte. eh, es una suposición, no es un hecho, donde digan la versión 4.0 iba a incluir los nodos de la COFEPRIS y ya vienen las modificaciones que se detectaron, ¿no? No lo sabemos si vaya a ser este mismo 2023, si vaya a ser 2024, 2025, etcétera. Entonces hay que estar totalmente atento de ellos. Y pues bueno, en el caso de la COFEPRIS todavía se están aclarando circunstancias. Me imagino que debido a esto aún no se tiene un inicio o inicio de vigencia correspondiente, porque vean cómo está el complemento o el catálogo. Es literal, es muy general. Cuando hablamos del medicamento, precursores y químicos, sustancias plaguicidas, etcétera, le pegan realmente a un montón de empresas. Y lo segundo es que dentro del complemento no se han estipulado mayor información, sino únicamente de manera general. No han dicho a partir de cierta porción, de tal cantidad de tales químicos va a ser obligatorio. No han mencionado nada al respecto. Entonces, esta parte está en stand-by, o sea, lo están creando, pero todavía no está disponible para el uso precisamente por esa circunstancia. Y vean cómo por parte de la COFEPRIS van a existir 20 atributos que todavía no sabemos si van a ser obligatorios, opcionales, condicionales, pero de habilitarse como tal, le podrían estar pegando a las farmacias, abarroteras, plantíos, laboratorios, etcétera. Es decir, un sinfín de empresas las cuales van a estar impactadas por este cambio fiscal. Entonces, es nuevamente ahí la invitación de estar al pendiente porque no sabemos cuándo primero se vaya a habilitar estos nodos y segundo, cuáles son las condiciones o las cantidades de las cuales a partir de qué número vamos a estar manejando. Porque ahorita yo puedo tener una pequeña suposición de que, sabes que no soy una farmacia como tal, pero yo tengo mi pequeña veterinaria y pues, a lo mejor fui a otro estado, compré algún químico precursor que voy a utilizar en la tienda y pues el hecho de llevar 5 o 6 botellas de este producto pues no sabemos a partir de qué momentos serían obligatorios y en qué momentos no. Entonces hay que estar muy, pero muy pendiente de este cambio que la autoridad está planeando aplicar porque esto ya es un hecho, ¿sale? No va a ser un atributo que no va a entrar de manera obligatoria, va a entrar de manera obligatoria en su determinado momento. Esperemos que pues la autoridad sí se demore un poquito con los cambios, ¿no? Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Entonces hay que estar pendiente de la COFEPRIS. Todavía no están en uso los nodos, pero ya existen. Nada más estamos a que termine de desarrollarse la información o los escenarios de cómo se tendrían que utilizar. Y pues la misma autoridad va a dar la pauta de a partir de cuándo se van a comenzar a utilizar. En el caso de las aduanas, pues como ya analizábamos hace un momento, pues nos dice 1 de enero de 2024. Ya va a haber más de uno que me va a decir, Inge, yo ya necesito la versión porque pues yo me encargo de importaciones, exportaciones y pues mi pregunta o mi respuesta más bien sería, ya estamos trabajando en ello. Por ahí el Jorge nos va a dar más o menos unas fechas tentativas en las cuales se planean que las versiones se libren. Por último, pero no menos importante, están las preguntas frecuentes que se actualizaron. Ya los mencionaba, siempre lo he dicho anteriormente. Lo primero que nos actualizan es el tema de qué pasaría si no realizas el trabajo de manera correcta. Eso sí está muy al 100%. Entonces, la primera pregunta del millón es: ¿qué pasa si no exhibo la representación impresa o en papel del formato digital de la factura
de ingreso o traslado con complemento carta aporte que acredite el traslado de la mercancía, es decir, que no la emita, no la lleve el operador. Pues bueno, en el caso de no acreditar o no tener de manera digital impresa dicho documento, recordemos que se van a iniciar los procedimientos correspondientes con la autoridad correspondiente para configurar si es un delito de contrabando o un incumplimiento de las obligaciones para que se sancione según sea el escenario. Es decir, a ver, ¿de dónde traes la mercancía? No compruebas cómo la compraste, de dónde viene, a dónde va, pues muy probablemente se atenga a tomarlo como un caso de contrabando o que es una multa, o en el caso de un incumplimiento que no lo emitiste porque pues te urgía el traslado, pero desgraciadamente te tocó que detuvieran el vehículo, es un incumplimiento fiscal. ¿Sale? En el caso de las multas de las cuales nos podemos hacer acreedor, recuerden que existen dos tipos de multa. La primera multa es por el incumplimiento de no emitir la carta aporte, que pues básicamente es una infracción de 400 a 600 pesos por cada documento que no cuente con ese complemento. Y recuerden que la multa por no poner a disposición al cliente la factura de ingreso con el complemento carta aporte, pues esa sí está un poquito interesante, ¿no? Porque va de los 19,700 pesos y en el caso de reincidencias hasta 112,650 pesos. Entonces, son cantidades que muchas veces podemos decir, pues son cantidades mínimas. Digo, para mí no son mínimas, entonces, nada más es rogarles totalmente a todos que estemos atentos y que tratemos de emitir los documentos de tiempo y forma. Lo mencionaba anteriormente, tenemos hasta el 31 de diciembre para utilizar la versión 2.0, entonces hay que estar pendiente de alguna notificación, de alguna prórroga, de una extensión de lo que es el periodo de convivencia o, caso contrario, de las versiones compact para poder estar llevando a cabo el cumplimiento correspondiente. Entonces, hasta aquí básicamente es lo que traemos el día de hoy. Entiendo que hay muchas lagunas, que hay muchas preguntas, que nos surgen las versiones. No sé si en el chat tengamos alguna duda, pregunta, comentario. Me parece que no, traté de... Ah, no, sí, sí tengo una. Dice, es decir, dice, yo contrato a un tercero para hacer el servicio de flete. Ya, ya sea de forma internacional, no estoy obligado a hacer la carta aporte. No, recordemos que en el caso de contratar a ese tercero, el tercero, al ser el que va a hacer la importación o exportación, es el que está obligado a emitir la carta aporte. En ese escenario, a ustedes le tienen que emitir la factura de ingreso con el complemento correspondiente. Sin embargo, recordemos que hay mucha información que tenemos que otorgarle en la versión 3.0 para poder emitir la carta aporte, como son las claves que mencionaba, que es el régimen aduanero, el tipo de documento, para poder acreditar el movimiento correspondiente de la mercancía. De eso sí hay que tener muchísimo cuidado en la versión 3.0. Si la mercancía se va todavía durante el mes de diciembre, muy probablemente se va con la versión 2.0 y esos datos no son obligatorios al día de hoy. Ok, tengo un caso práctico que es la carta aporte de traslado de valores. Recuerden que en el caso de traslado de valores existen los escenarios. Permítanme, vamos a comenzar a proyectar la página del SAT. En la página del SAT existe un apartado que se llama instructivos de llenado. Los instructivos de llenado están subdivididos por la versión 3.0 o la versión 2.0. El primer instructivo de llenado que quiero mostrar es el de 3.0. Yo quiero olvidarme de 2.0 en este momento, entonces vamos a comenzar a trabajar en sesiones. Básicamente hay que estar pendiente también de las sesiones que vamos a estar dando, porque también vamos a ver ejemplos, casos prácticos, casos específicos que vamos a estar dando en las diferentes sesiones y los sistemas, que es lo que más nos interesa. Entonces, por ejemplo, en el caso de traslado de valores, recuerden que en esos instructivos vamos a buscar valores. Por ejemplo, existe un apéndice totalmente por parte de la autoridad de cómo nos indica que deben ser los documentos emitidos para el servicio de traslado de fondos y valores, en donde nos indica la autoridad
que es un CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte, el que se le emite al cliente, pero por otra parte se debe emitir un CFDI de traslado, ¿ok? Con el complemento carta aporte. Es decir, al cliente se le emiten dos documentos. La primera es el cobro de servicio de traslado de valores, su factura de ingreso tal cual, pero el vehículo que se va a encargar del traslado de valores, y de hecho por aquí tenemos el ejemplo por parte de la autoridad, es crear el complemento de carta aporte en una factura de traslado con ciertas características en específico. Por ejemplo, uno de ellos es que la clave producto servicio es la de no existe en el catálogo, porque pues era contradictorio que la autoridad nos dijera, oye, voy a trasladar valores y pues en la factura tengo que especificar el inventario que se está trasladando, ¿no? Si se está trasladando dinero, se está trasladando 28 millones de pesos, entonces ya era darle la información fiscal a la autoridad y por supuesto los que podían estar detrás de, a los amantes del ajeno de seguir esos vehículos. Entonces ahí nos dan un procedimiento en específico. Dice, disculpa si mando refacciones por mensajería al extranjero, ¿debo expedir complemento o carta aporte? No, recordemos quien se encarga de hacer la exportación, es en este caso el tercero, DHL. En tu caso, solo debes de percibir lo que es tu factura correspondiente con el complemento. Es decir, tú pagas por ese servicio, entonces a ti te van a emitir una factura correspondiente, pero el traslado como tal es totalmente DHL. Ellos son los correspondientes o los obligados a utilizar ellos. En pocas palabras, para ir resumiendo esta parte, Lee Jorge, no sé si tengas a la mano las fechas tentativas de los sistemas, que no sé si se tengan algo por ahí a la mano. Ok, creo que se libró tantito de de la sesión, Lee Jorge. Eh, tengo, tengo entendido que las versiones se liberan ya a finales de esta semana que sigue. Pues de eso sí, vamos a estar pendiente. Estén pendientes de su WhatsApp, de Facebook, porque se va a liberar el mensaje de liberada versión tal, incluye mejora carta aporte versión 3.0. Entonces, de eso sí hay que tener muchísima atención. Creo que ya no se me pasa ninguna duda. En el caso de transportes internacionales, vuelvo a resumir, crecen la información que nos solicitan. Anteriormente era únicamente pedimentos. Ahorita sería régimen aduanero, sería el documento de identificación aduanera, sería el pedimento, sería el folio de autorización aduanera en su determinado momento. Me parece que se me fue uno incluso. De todos modos, recuerden que la grabación se va a estar cargando el canal de ATI Asesores.